Bien, buenos días a todos, a todas las asistentes. Mi nombre es Alejandro Sánchez, soy director del Magíster en Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y les agradecemos por estar en esta mañana en la convocatoria que hemos hecho a la conferencia del profesor Francisco Ceric, que nos acompaña, como le pueden ver junto a nosotros. Este coloquio se titula Neurociencias y Educación y examinaremos el rol de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta actividad se enmarca en el cuarto semestre de nuestro programa, en una asignatura que en su forma es un ciclo de coloquios que es abierta a público externo interesado en el campo de educación y al igual que en la versión anterior, este año iniciamos nuevamente, ¿cierto?, con esta ventana abierta a público general. ¿Ya? En este curso, en este coloquio, se presentan avances de investigaciones recientes respecto a temáticas educativas de relevancia social, práctica y en distintos niveles y contextos educativos, ya permitiendo así un espacio de reflexión y de diálogo entre distintos actores en educación y contribuyendo también a fortalecer nuestro quehacer profesional con las evidencias que aquí se comparten. Hoy, como decía, nos visita el profesor Francisco Cerich. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en psicología por la misma casa de estudios. Actualmente es director del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y jefe del Laboratorio de Neurociencia Afectiva del Instituto de Bienestar Socioemocional de la misma facultad. ¿Ya? Su investigación se ha centrado en las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos y, Francisco, entonces te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bien, gracias Alejandro y gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder difundir esta área eh, que ha tomado tanta relevancia estos últimos años. Y voy a empezar a compartir mi presentación, ¿ok? Muy bien. Em, entonces, hoy día quiero hablar brevemente de neurociencia y tratar de hacer la transición de cómo esta herramienta que nos permite el estudio de la actividad cerebral, pero en realidad de la actividad corpórea, nos permite ayudar a entender algunos procesos de conducta. ¿Ya? Em, digamos que el tránsito directo no es fácil y si a alguno de ustedes le ha interesado el tema, em, hay ciertos niveles donde tengo que tener modelos para poder explicar qué es lo que pasa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que desde la neurociencia nosotros miramos la conducta, es como ver de adentro hacia afuera, y tenemos ciertas herramientas que nos permiten explorar cómo funciona el cerebro, el encéfalo. ¿Ya? Em, pero como les digo hoy día, el mapa que les voy a contar, tengo tres grandes temas y tiene que ver con cómo hacemos ese tránsito. Ya no me quise profundizar tanto en evidencia y eso, tengo algunas, pero me interesa de sobremanera poder entender cómo hacemos el tránsito y algo que me tocó con profesores, explicarle cuando trabajamos con ellos en los colegios, nos tocó explicarle, bueno, ¿para qué sirve saber el cerebro? Si en un aula, en la sala de clase, nos vamos a poner un método sofisticado para ver en los chicos, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que quiero ver hoy día en el tránsito. ¿Mm? Y cómo nos podemos apoyar entre disciplinas. Bueno, por ejemplo, esta obra, que es una obra de Munch, que es maravillosa, em, a algunos de ustedes les gusta la pintura, a algunos de ustedes no la van a ver nunca. Y acá hay algo que es muy interesante, es que lo más probable es que cuando la vea de nuevo, se va a acordar de hoy. Espero que se acuerde de la presentación del tema. ¿Ya? Y si se fijan, es una obra relativamente simple y representa al Cristo en el Gólgota, y todas estas personas abajo con unas caras un poco terribles, maquiavélicas, otras caras de sufrimiento, una cara neutra. em, y cuando alguien nos relata la pintura, claro, siempre es mejor la mano escrita del autor, a veces Munch tiene relato algunas de estas, em, pero
se nos hace fácil de comprender el contexto. Nos podemos acercar a lo que la persona quiso pintar, nos podemos acercar a la técnica que usa, que aquí no necesita una gran sofisticación de las caras, ni un hiperrealismo, sino una representación muy simple. Entonces, en el proceso de aprendizaje, de enseñanza, eh, al parecer hay algo que está facilitando el aprender y el comunicar, que eso también es importante para los profes presentes, yo también soy profe en la universidad, eh, cómo comunicamos, ¿ya? Y esa comunicación está facilitada cuando hay algunos componentes como por ejemplo esto que es la emocionalidad, ¿ya? Nos motiva, nos interesa. Bueno, obvio, dirán ustedes, pero nosotros tenemos que entender las bases de esto. ¿Cómo funciona nuestro cerebro que permite que este tipo de estímulo, que alguien lo cuenta, por ejemplo, que se hace interesante, no se olvide? Pero a veces tenemos que ver un diagrama que puede ser más simple que esto, pero es aburrido y no lo memorizamos, no lo entendemos. Entonces, ¿qué hay en este tipo de información que nos permite aprender mejor las cosas? ¿Ya? Entonces, de nuevo, nosotros podemos estudiar las bases a nivel neural de esto. Podemos estudiar qué pasa en el cerebro, pero nos interesa siempre la contraparte de la conducta, el correlato conductual. ¿Ya? Em, bueno, hoy quiero quiero que veamos tres grandes temas, ¿ya? Em, Entre paréntesis, les pido que las preguntas las vayan dejando ahí en el sistema de preguntas y respuestas. Al final del seminario vamos a responder las preguntas, vamos a dejar unos 25, depende de la cantidad de preguntas, podemos dejar más tiempo. Em, y de nuevo, las van juntando y al final las podemos ver, pero me interesa ver estos pasos que yo le decía. ¿Cómo llegamos del funcionamiento del cerebro hasta extraer herramientas que nos ayuden a entender el aprendizaje, apoyar nuestro aprendizaje? ¿Ya? Yo creo que el desafío que tenemos nosotros que hacemos neurociencia, que nos dedicamos a estudiar la cognición humana y el aprendizaje, es cómo lo que tenemos en el laboratorio lo llevamos al aula o lo llevamos al mundo cotidiano. ¿Ya? Eh, bueno, es un gran desafío. Y también pasa por nuestra parte de no comunicar. Yo por eso le agradezco la instancia de poder comunicar los hallazgos que nosotros tenemos a nivel de investigación básica a ustedes y dar alguna idea. ¿Ya? Yo creo que ese es el rol que tenemos nosotros los investigadores que no podemos perder. Y entonces, en primera instancia, quiero hablar muy en general de la neurociencia, em, que entendemos cómo podemos ver esta actividad del cerebro, de qué nos sirve. Voy a dar como una pincelada muy somera respecto a algunas zonas importantes del cerebro y la función que tienen. En la segunda parte, quiero ver cómo esta estructura, esta organización cerebral afecta la conducta y en específico el aprendizaje. ¿Ya? Yo creo que todos han escuchado, han visto en su vida memoria y las bases de memoria. ¿Ya? Pero quiero retomar eso como ejemplo. No voy a profundizar en la explicación, pero sí quiero tomarlo como ejemplo. Y una tercera parte que quiero ver un caso específico. Les voy a mostrar un modelo y cómo ese modelo se lleva a probar en un laboratorio, las técnicas que nosotros usamos para poder averiguar esas preguntas que nos hacemos, que como les decía al principio, a veces son obvias, ¿ya? En psicología, eh, la ciencia extraña, porque nosotros nos dedicamos a probar cosas que son obvias, ¿ya? Usted la sabe, pero nosotros nos metemos en el mecanismo. Y lo interesante de eso es poder extraer de estos mecanismos, extraer ciertos patrones, ciertas formas de funcionar que podemos aplicar. ¿Ya? Así que también eh, quiero hacer ahí como el llamado que no tengo que ser un neurocientista para aplicar herramientas desde la neurociencia. La neurociencia no es necesariamente estar con un cerebro mirándolo, sino que tiene que ver con extraer ciertos mecanismos que son útiles. ¿Ya? Y esta imagen, no sé si alguno la ha visto, es una metáfora clásica del cerebro ahí embotellado, de que otra cosa que a veces nos olvida es que el cerebro, por sí solo, no conoce del mundo, no aprende, no sabe del mundo, no experiencia.
El cerebro primero necesita un cuerpo. Obvio, me dirán ustedes. Sí, sí, pero ese envase lo podemos reemplazar. Podemos poner un cerebro ahí calentito, con todos los nutrientes, pero el cerebro no siente, necesita un cuerpo. Y si le ponemos cuerpo, bueno, tampoco lo llega a sentir y a conocer y a aprender, sino que necesita un contexto y una historia. ¿Ya? Eh, Eso es crítico lo que estudiamos la conducta, de entender que lo que nosotros somos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, tiene que ver con nuestro cuerpo, obviamente, con la parte estructural, pero también obedece a cómo este cuerpo se ha ido moldeando en la vida. Las conexiones del cerebro cambian en la vida. Y esos cambios hacen que nosotros seamos lo que somos. Obviamente que siempre estamos en interacción con el ambiente. Y, y esa interacción entre nuestro cuerpo, los genes, si usted quiere, y el ambiente es lo que da lo que somos. ¿Ya? Por eso son tan importantes los contextos. Por eso es tan importante una estimulación adecuada. ¿Ya? Potencialmente nuestro sistema nervioso es maravilloso. Piensa solo un detalle. La memoria es ilimitada. No se acaba la memoria. No es como un disco duro que usted se llenó el disco duro y no aprendo nada más. Aunque los alumnos lo creen, así creen que cuando estudian mucho una noche y al día siguiente, no, se me llenó el disco duro, no pude estudiar más, tuve que salir con mis amigos para despejarme. Eh, Eso en realidad no existe. Nosotros tenemos una memoria infinita. Así, ya, pero ¿por qué se nos olvidan las cosas? ¿Por qué hay cosas que se nos facilitan mucho más aprender y, piénsenlo en el lado de nosotros, por qué hay ciertas cosas que se nos facilitan más enseñar? ¿Ya? Entonces, hay algo en esta interacción entre el que enseña y el que aprende que lo podemos buscar el mecanismo que se facilite. ¿Ya? También podemos entender el mecanismo que lo dificulta. Eso, piensen siempre no es menor. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Como decía, no, no les voy a dar ahí la lata de hablar de todo el cerebro, pero sí me interesa como tomar algunos ejemplos. Pensando básicamente ejemplos en neurociencia. Y de nuevo, voy a insistir en esto, quiero sacar el mito de que la neurociencia es estar mirando un cerebro horas con distintas técnicas. La neurociencia es una técnica, no es necesariamente una disciplina. Nosotros usamos como técnica la neurociencia para ver cómo funciona el cerebro, para ver los mecanismos. Y esos mecanismos, de nuevo, nos sirven para entender la conducta. Todo lo que nos pasa en la conducta nos pasa en el cerebro. Lo que pasa es que no estamos viendo cómo está cambiando el cerebro cada rato, ¿ya? Pero cada vez que usted hace algo, bueno, hay un cambio en el cerebro. A veces los cambios son muy pequeñitos, que no alcanzamos a percibirlo. Eso quiere decir que cada vez que nosotros aprendemos algo, cambia nuestro cerebro, ¿ya? En algún punto, mínimo, pero hay un cambio. Y esa colección de cambios es lo que nosotros somos, ¿ya? O sea, piensa en el proceso de aprendizaje, en el proceso que están ustedes, muchos de ustedes, ya sea en la universidad, haciendo posgrado o enseñando. Cada vez que uno hace una clase aprende algo, ¿ya? Eh, y cada vez que uno da una clase alguien aprende algo, pero ese aprendizaje, esa cosa que queda en la memoria al menos, no sé si lo van a usar esto alguna vez en su vida, pero mira, al menos les puedo después, hayan visto la figura y tengan una noción general. Eh, Cada vez que pasa esto, hay un cambio en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y la idea es como potenciar esos cambios. Y esos cambios van variando desde que somos pequeñitos, desde que somos niños pequeños, hasta que nos volvemos viejos. También otro desafío nosotros es entender el aprendizaje desde la mirada de la neurociencia, pero no solamente en la etapa escolar, en la etapa lectiva, sino que tiene que ver cómo aprendemos en la vida. ¿Qué aprende un niño pequeño? Un niño recién nacido aprende tanto o más de lo que va a aprender toda su vida en un año. Aprende el mundo. Pero después cuando envejecemos, nuestra forma de aprender el mundo cambia. ¿Ya? Y eso es una de las cosas que hoy día se está estudiando, el envejecimiento. Pero también es importante entender esta perspectiva de cómo el cerebro cambia su forma de aprender, porque cambia la estructura. Entonces, hoy en día tenemos técnicas maravillosas
Eh, Hace 50 años atrás esto era imposible. Pensar en poder ver el cerebro funcionando, sin tener que, obviamente, romper nada a las personas. Hoy en día tenemos técnicas de verdad maravillosas que nos permiten revelar la anatomía de los cerebros, ¿ya? La conectividad. Recuerda que un punto importante de nuestro cerebro, ustedes como los mitos, así, sé que le encantan los neuromitos, pero no porque eh, tenga más neuronas, usted va a ser más o menos inteligente, o más o menos capaz, o más o menos memoria. Las neuronas que uno nace se mantienen estables en toda la vida. Lo que cambia y lo que hace la diferencia y lo que hace que aprendamos el mundo es la conectividad de las neuronas. Y esa conectividad la podemos estudiar. Podemos ver cómo el cerebro se conecta. Claro, son los grandes cables, la parte muy microscópica, no, pero sí tenemos una noción. Y podemos ver cómo esa conectividad cambia en el cerebro. Eso es maravilloso. Y también podemos ver cómo el cerebro está funcionando, cómo reacciona nuestro cerebro respecto a distintos estímulos. Eh, no es lo mismo ver el cuadro de Munch que les puse ahí a ver una suma. Depende. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. O una operación algebraica, una derivada, una integral. No es lo mismo, ¿ya? Para todos. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Pero podemos ver cómo reacciona nuestro cerebro. Hay técnicas que les voy a mostrar también, como por ejemplo la actividad eléctrica del cerebro, que esto es lo que nosotros vemos en nuestro laboratorio, ¿ya? Eh, Mapas de conectividad fina. Hoy en día se pueden hacer estos mapas, saber qué área conecta con cuál, y lo interesante es cómo esto cambia, cómo va cambiando en la vida, cómo cambia con el aprendizaje. Y otras que son, hoy en día, yo creo que estos últimos años, eh, ha habido un desarrollo exponencial de la calidad de las imágenes. Accediendo a más tecnología, podemos ver el cerebro en funcionamiento a través de la actividad metabólica, a través de los cambios de requerimiento energético, requerimiento de oxígeno en algunas zonas del cerebro que están funcionando y trabajando más. Se puede ver cómo se están activando, pero en vivo, online. Eh, y eso nos permite poder saber dónde, poder saber cuándo y si hay algún cambio. O sea, maravilloso. Ahora, ¿todos tenemos que hacer esto? Por supuesto que no. Por supuesto que no tenemos que estar todos con estas máquinas ultra sofisticadas, ultra caras. Eh, Sino lo que tiene que haber es cómo pensamos, los que creamos o los que llegamos a este conocimiento más básico, cómo podemos migrar, trasladar, translacionar a través de las distintas disciplinas de este conocimiento. Em, bueno, el punto es que queremos saber qué pasa, por ejemplo, ahí en un niño cuando aprende. Este es uno de mis hijos, ya está un poco más grande que eso, y estaba pequeñito, pero tiene que aprender muchas cosas. Como decía, cuando uno es pequeño, aprende a ver, aprende a moverse, aprende a caminar, aprende a recordar, aprende, en el fondo aprende a aprender. Y, y eso se da por un mecanismo a nivel neural. ¿Cómo se produce? ¿Qué cosas son las que aprendemos? Bueno, ahí tenemos que estudiar el sistema porque, cosa interesante, nuestro sistema viene con algunas cosas evolutivas que nos preparan para, por ejemplo, salvar nuestra vida. O sea, en el procesamiento de la información, en el procesamiento de la información de mundo, hay cierto tipo de información que es más importante para el sistema que otro. Obviamente, nosotros siempre conservamos nuestra raíz de preservar la existencia, ¿ya? Y hay otras que, bueno, en casos excepcionales, no le van a salvar y no le van a hacer nada en su vida saberlo. Pero sin embargo, hay cierta información que sí. Entonces, ¿cómo combinamos esos sistemas? Estos sistemas que son eh, muy básicos, son rudimentarios, pero son capaces de retener información muy fácil porque es prioridad en el cerebro analizar esa información, por ejemplo, de amenaza, de contextos de, de peligro. Em, no quiero decir que llegue a asustar a sus alumnos para que aprendan, por favor, no. Funciona un poquito. El conductismo decía que esas cosas funcionaban para el aprendizaje, ¿ya?
Pero, por ejemplo, el aprendizaje experiencial que hoy en día nosotros usamos mucho, ¿por qué es tan rico ese aprendizaje experiencial? ¿Y aquí cambia en el contexto que hace que nosotros podamos aprender de manera facilitada? Bueno, y esa es una de las teorías. Aquí entramos en el mundo que hay cosas que tenemos que probar todavía. Entendemos que nuestro sistema, como decía, trae evolutivamente el procesamiento de cierta información de manera privilegiada en el sistema. Y nosotros podíamos aprovecharnos de esa información, de ese tipo de información, para, por ejemplo, mejorar el aprendizaje. Y de hecho es así. O sea, uno aprende más rápido las cosas que son más importantes. Eh, lo que pasa es que a veces para un niño, aprender a multiplicar no es tan importante. ¿Ya? Si todos ustedes se acuerdan, son jóvenes, yo sé, la revolución de las calculadoras. Los profesores hicieron huelgas en todas partes del mundo porque a la gente se le iba a atrofiar el cerebro, porque ya no iba a usar más su cabeza, sino que estaban las calculadoras. Imagínese el celular, o sea, ni le cuento. El celular hoy día se ha convertido como una aplicación del cerebro. Uno depende de muchas cosas de eso, pero el rendimiento intelectual no necesariamente ha bajado. Hay el lugar donde ha subido. Entonces, ¿cómo? También eso es un punto. No, no me quiero hacer esto, podríamos hacer otro seminario, y si me invitan de nuevo, de los medios digitales, cómo han afectado la cognición. Eso es un tema que es muy, muy, muy reciente. ¿Cómo afecta la forma de aprender el tener un aparato inteligente, entre comillas, eh, que puede memorizar por mí, y que puede aprender por mí, y que puede responder pruebas por mí, y le puedo pedir consejos de vida? Es como, yo sé que ustedes muchos juegan con el chat GPT, uno le puedo pedir consejos a la vida, ¿qué puedo hacer? Eh, entonces, ¿estamos externalizando esta función cognitiva? ¿Habrá un cambio en el cerebro? Eh, ¿Cambiaremos como especie? No lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros nos adaptamos, en realidad el cerebro se adapta. ¿Tiene menos trabajo? No necesariamente, no necesariamente. Eh, ¿Cómo afecta el aprendizaje? Bueno, son las cosas que recién estamos viendo. Todavía no sabemos cómo afecta mucho el aprendizaje. Son cosas nuevas, ¿ya? Nos han pasado generaciones y generaciones y también no sabemos cómo decae el aprendizaje. La diferencia entre los nativos digitales, entre los migrantes digitales. Eh, Nuestros tiempos eran muy distintos, o mis tiempos al menos eran muy distintos que los de ahora. Entonces, ese tipo todavía no vemos, no alcanzamos a ver el impacto. Y en eso, en parte, la neurociencia, la teoría, la psicología cognitiva, la teoría cognitiva nos puede ayudar a comprender estos procesos. Entonces, son procesos muy grandes, muy complejos, y lo que nosotros hacemos es poder estudiar ciertos subprocesos. Así vamos construyendo un puzzle. No podemos estudiar todo el aprendizaje, sino lo que estudiamos son ciertas partes específicas del aprendizaje. A ver si alcanzo a darles un ejemplo de eso. Y también, solo haciendo ahí el disclaimer teórico, siempre tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos estudiando con nuestro objeto de estudio. ¿Ya? Eso es básico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos entender? ¿Qué es lo que queremos explicar? Cosa muy importante es hacerse cargo de esa explicación. ¿Ya? ¿Qué queremos explicar y a quién y cómo vamos a explicar? Eso, aparte de ser una responsabilidad ética del uso de la información que estamos encontrando, es la obligación que tenemos los que hacemos ciencia básica. Eh, y ese objeto de estudio, que también está relacionado con lo que vamos a explicar, tiene que ver con, usamos cierta herramienta, una herramienta es la neurociencia, y otra cosa que es interesante es en qué nivel explicativo vamos a estar. Si estamos en el cerebro, claro, a partir del cerebro no podemos hablar de que una parte del cerebro se conecte más con otra, no podemos hablar que eso causa la conducta. Lo que estamos viendo es que este fenómeno, que es la conducta y el aprendizaje para el tema de hoy, estamos viendo el mecanismo a nivel microscópico. Estamos viendo con un lente de aumento y viendo qué pasa adentro en el cerebro. Pero estamos viendo el mismo aprendizaje que usted ve cuando un chico aprende y responde. ¿Ya? Entonces, esa, eh, eh, eso que a veces no es tan fácil de entender, es crítico para poder hacer buena teoría. Entender que nosotros estamos viendo desde un nivel mucho más pequeñito que lo que está pasando en la conducta, pero es la conducta también.
¿ya? La conducta es transversal a todos los niveles. Y les puse que los niveles explicativos, de nuevo, tienen que ver con el nivel de complejidad que estamos abordando. Y depende de donde usted esté. Yo puedo estar en nivel anatómico y explicar conectividad del cerebro. Yo puedo explicar, por ejemplo, cómo llega la energía eléctrica a Santiago o a Concepción o de Concepción a Santiago a través de conocer las redes de tendido eléctrico. Sí. Ahora, no puedo explicar por qué en su casa se le corta la luz cuando ponen tostador en microondas. Eso es algo específico. O baja el voltaje en su barrio. Eh, o yo sé que siempre la gente con se ríe. Aquí en Santiago cae un vaso de agua y se corta todo y la luz y el apocalipsis. ¿Por qué pasa eso acá? Si entendido el mismo. ¿Ya? Eh, el nivel neuropsicológico, cómo el sistema funciona. Podemos tener muy clara la estructura, pero el funcionamiento de esta estructura es distinto. Es como si tuviésemos una computadora desarmada. Usted sabe todas las piezas y dice, ¿cómo va a andar el computador? ¿Anda bien? Sí, yo puedo decir que va a andar rápido, pero no te puedo decir a cuánto. Necesito ensamblar las piezas para ver cómo funcionan una con otra, y también depende del usuario. Y un tercer nivel, que yo creo que estamos todos más acostumbrados, es la conducta. La conducta se puede medir, la conducta se puede observar, ¿cierto? Pero, de nuevo, ser enfático en esto, lo que estamos viendo que pasa a nivel conductual pasa en todos los niveles. Y lo mismo al principio, lo que nos pasa a nivel psicológico, sí o sí pasa a nivel biológico. No hay una diferencia. La diferencia es la explicación. El proceso es el mismo. No existe un proceso psicológico diferente a un proceso neural o independiente. Siempre va a pasar uno y en el otro. Estos procesos se afectan. Entonces, decía, oye, pero estás viendo neuronas, no estás viendo lo que una persona aprende. Bueno, es que son niveles de explicación distintos. ¿Ya? Y entre ellos nos podemos explicar causalidades. Nos podemos explicar que un nivel causa el otro. ¿Ya? No podemos reducir la explicación de la conducta a un nivel neural. No, es un punto técnico que yo sé que a principio no es fácil de asimilar, pero tiene que ser un principio cuando estudiamos neurociencia. El cerebro no es todo. No podemos decir que todos son neuronas, como algunos autores que todos son neuronas, entonces estudiamos las neuronas y con eso es suficiente. Conociendo las neuronas conocemos todo. No podemos reducir la explicación de la complejidad de la conducta a las neuronas, porque hay mucho más. Al menos hay un piel arriba, cuerpo arriba, contexto, historia, muchas otras cosas. Mire, maravilloso. La foto, podría poner fotos maravillosas ahí. Eh, esto es hoy día una técnica que nos permite ver la conexión. Son técnicas relativamente simples que nos permiten ver la conectividad. No, es como si tuviéramos el mapa eléctrico de su casa, ¿ya? O el mapa de circuito eléctrico de un computador. Eh, si a alguno le gustan los computadores, como la tarjeta madre, si podríamos ver todos los. Y lo interesante de esta técnica es que uno puede ver procesos de cambio. Claro, el punto es que yo, como les dije a veces, ¿qué pasa si me aprendo un dato freak y me queda para siempre? ¿Se ve la conectividad? No. Pero quizá usted podría ver una persona que hace deporte, que es de alto rendimiento, y cómo su cerebro cambia. Podría ver el cerebro, por ejemplo, de un músico, un pianista. Podría ver el cerebro. Claro, todo nuestro cerebro, al igual que nuestro cuerpo, se va adaptando a, a ciertos quehaceres. Y eso se puede ver como un cambio. ¿Ya? A nivel del desarrollo, créame que esto se ve, ¿ya? Pero es interesante que esas conexiones van cambiando. Aquí tenemos los grandes cables, pero todos estos cables pequeñitos van cambiando en la vida, ¿ya? Hay, yo creo que ustedes saben, hay periodos plásticos, hay periodos sensibles, hay ventanas sensibles, donde el cerebro se combina la sensibilidad del sistema respecto a la capacidad plástica del sistema. Entonces tenemos ciertas etapas en la vida donde a nivel de desarrollo cerebral es óptimo el aprendizaje. Después, si bien se mantiene una cierta plasticidad, esta no es como los periodos críticos y los periodos sensibles, ¿ya? Por eso es tan importante
la estimulación en cierta edad y un tipo de estimulación específica. ¿Por qué tenemos un programa de enseñanza como el que tenemos? Bueno, básicamente por esto, básicamente porque tenemos ciertas ventanas sensibles y ciertas ventanas críticas respecto a ciertos conceptos, ¿ya? No en todas las edades se aprende igual, no en todas las edades el cerebro está maduro para cierta capacidad de abstracción, por ejemplo, ¿ya? Em, bueno, las neuronas que tenemos en el cerebro son incontables. Lo interesante es que el número de neuronas que nacemos se mantiene relativamente estable durante toda la vida. O sea, el día en que usted nació, las neuronas, que son células, la unidad básica del sistema nervioso, que su labor es conversar, comunicarse una con otra, llevar información, traer información, conversar con el resto, decir, ya, ¿qué vamos a hacer en este problema? Oye, una vez pasó esto, hay una conexión ahí que trae información anterior, pero ahora hay este problema. Viene información de otro lugar que me dice, oye, acá hay un peligro. Entonces, esta función de entrada de información, procesamiento de información y respuesta es la unidad básica de cómo funciona el sistema nervioso. Y para ese funcionamiento, la neurona es la unidad básica, ¿ya? Como digo, nosotros nacemos con una cantidad relativamente fija de neuronas, pero uno cuando nace es muy distinto cuando envejece o cuando se muere. Y es porque lo que cambia no es el número de neuronas, sino que cambia la conectividad. Más conexiones mejor, no necesariamente. Ahí hay un mito. Las conexiones son específicas. Un niño pequeño, en su primer año de vida, tiene mayor conectividad en el cerebro que el resto de su vida. Lo que pasa es que después va a atravesar por fenómenos de reducción, pero esa reducción lleva a optimizar las mejores y desechar las que no están tan buenas. Entonces, ahí tenemos otros periodos del desarrollo, periodos críticos, primer año de vida hasta los 18 meses, y después, no sé si lo saben, la adolescencia. La adolescencia es el segundo o el periodo en la vida que tenemos una remodelación del cerebro. Hay conexiones que se van, hay conexiones que se cortan, y las conexiones que quedan se robustecen, se mejoran. Entonces, tenemos periodos de cambio, pero también se mantiene un cierto grado de plasticidad. O sea, también tenemos una capacidad de cambiar esta conectividad micro, pequeñita, para, por ejemplo, aprender o reparar, a veces, muchas veces reparar ciertos daños, ¿ya? Y son maravillosas esta fotografía. Usted tiene una serie de estas células que son neuronas que se conectan entre sí, ¿cierto? Y como les decía, esta conectividad que hace que una neurona active a otra, inhiba a otra, pero al menos se relaciona que lo que le pasa a una neurona genera un cambio en la otra. Y eso, como decía, es lo que cambia. A veces se facilita, a veces se pierde. Perdón. Em, y esos cambios es lo que se mantiene en la vida. Obviamente que cuando uno envejece, cuesta más generar esa plasticidad de aprendizaje. Básicamente porque el sistema le cuesta más reparar y también porque ha acumulado más daño en el tiempo. Entonces, alguna de esta conectividad empieza a disminuir en funcionalidad, ¿ya? Y eso es lo que llamamos como la etapa de declive cognitivo o una neurodegeneración fisiológica normal. Obviamente hay patologías que afectan esto de manera acelerada, ¿ya? Pero en todo nuestro cerebro va a decaer. O sea, si usted es futurista y quiere vivir más tiempo, bueno, no todas las piezas lo acompañan. Eh, Tienen un desgaste, acumulan daño en el tiempo, ¿ya? Por eso nos cuesta más aprender después. Y otra cosa que es muy importante eh, es que la capacidad del sistema tiene que ver con que yo mantenga el sistema activo, ¿ya? Piense que el declive tiene que ver con la etapa de jubilación de distintos países. Y eso es porque baja la estimulación o la exigencia respecto a la actividad. O sea, en la medida que esa conexión aquí que está dando vuelta entre una neurona y otra se mantiene activa,
es un factor protector respecto al declive, a la pérdida de la conexión. Aquí el cerebro es muy simple y es muy económico. Si se usa, se queda, si no se usa, se va. ¿Ya? Y eso es lo que vemos en el tiempo, que empieza a bajar la conectividad, pero también tiene que ver con una baja a nivel de actividad, de demanda. Y por eso, de esta base neuro, que es muy neurobiológico, sabemos que uno de los factores protectores para el declive cognitivo es mantenerse en actividad cognitiva. ¿Ya? Que las personas, como decimos nosotros los viejos, jueguen. Los juegos son una forma muy útil, interesante, que todos usan de mantener activo el sistema. Y eso es un factor protector al declive. De nuevo, eso es un hallazgo que viene de acá, de las células, de las neuronas, y que lo podemos aplicar a nivel de conducta. Sabíamos que la gente que se mantenía más activa tenía menor declive, ya, pero había que probarlo. Lo probamos a través de estos métodos y vimos que había efectivamente un declive, o sea, un menor declive cuando se mantiene la actividad cognitiva, la actividad intelectual. Obviamente que eso también pasa con el resto del cuerpo, o sea, el sistema muscular, ya todos sabemos, ustedes son jóvenes, si uno ya no se mantiene en actividad, cuesta ya pararse a veces. Em, Solo para tener como un mapa, yo sé que esto muchos de ustedes lo saben, pero es interesante que la estructura del cerebro hace que tengamos algunas zonas específicas, o sea, que tienen un trabajo específico, pero estos trabajos se comparten, o sea, estos trabajos están interrelacionados. Si bien hay un área, por ejemplo, auditiva, por ejemplo, miren, les voy a mostrar acá, hay un área visual en nosotros, que es la corteza occipital, la que está acá atrás. Básicamente, en lo humano es visual, es sacar la información visual de profundidad, de movimiento, de forma, de colores, y esa actividad por sí sola no implica ver, necesitamos otras cosas. Entonces, si bien hay un área específica para una función específica, hay otras áreas que integran la información. Entonces, son áreas dependientes, son áreas independientes del procesamiento, pero son dependientes del funcionamiento. Eso es el esquema principal del cerebro. Y así ha evolucionado. No sé, en otra realidad hay esto, universo, multiverso, todo el cerebro hace lo mismo, pero aquí el de nosotros al menos y el de el resto de los animales que hay en la Tierra tiene un cerebro que es compartimentalizado. Hay un compartimento específico para una función, pero esa compartimentalización se pierde a nivel funcional. Tiene que funcionar todo el cerebro en conjunto para que esto resulte. Un área por sí sola no explica la función. ¿Ya? De nuevo, el occipital, muy interesante, tiene vías, de hecho, que están segregadas. O sea, hay pacientes que tienen lesiones en las áreas que el cerebro detecta las formas y los pacientes son ciegos, pero sin embargo pueden percibir movimiento. Es súper extraño, es un blind sight. ¿Okay? Por ejemplo, se aproxima algo y una persona ciega y se mueve. Claro, ¿cómo uno procesa información visual sin? Eso quiere decir que las vías están segregadas. Hay vías diferentes. ¿Ya? Em, la zona parietal tiene que ver con lo sensorial. Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el aprendizaje? Mucho, pues, mucho. Porque las sensaciones corporales, por ejemplo, se sabe que tiene que ver con el aprendizaje, por ejemplo, matemático. Y tiene que ver con una cuestión de volúmenes, distancias. ¿Ya? Nosotros aprendemos a contar así. ¿Ya? Es raro, nosotros, uno, dos, tres, ¿saben? Eso en distintos países tienen distintas reglas. Entonces, uno, dos, no, solo uno, dos, partimos al revés. Y esa numeracidad que se basa en la mano, hay neurocientistas, por ejemplo, de Anne y otros, piensan de que la numeracidad del cerebro, el sentido numérico, tiene que ver con la experiencia de las manos. Y tenemos sistemas de 10 o tenemos sistemas de 5 que se nos facilitan el conteo porque nosotros partimos contando con los dedos. ¿Ya? Interesante. Em, y todo el control de objetos, que tiene que ver con cuanto más cerco, por ejemplo, el cálculo de distancia, eso son las nociones básicas, precursores de numeracidad, de entender cuánto vale un número. Cuando usted le explica a alguien por qué uno más uno es 2,
¿sabe? Si uno dice, ¿por qué el uno y el uno 2? Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el concepto de cantidades? ¿Cuál es el concepto de distancia? Mucho se aprende corporalmente, ¿ya? Em, y otra cosa que hoy día está también muy, muy en boga es la integración sensorial. Que piensen en los chicos que tienen necesidades especiales, algún tipo de discapacidad sensorial o disminución de capacidad sensorial. em, Nosotros confiamos en un sistema que integra, entonces podemos potenciar el sistema con otro. Eso es algo que en neurociencia hoy en día hay mucho hallazgo de que el sistema no es único en funcionamiento, sino que, claro, cada área del cerebro hace es específica y lo hace bien. Pero si esa área se agota, le pedimos ayuda a otras áreas, ¿ya? Y eso es lo que tiene que ver con la integración sensorial. Es un gran tema, ¿eh? Si hay algún ahí, un TO por ahí, eh, esto es un tema en terapia ocupacional y en aprendizaje también, en general, es un tema. ¿Ya? Muy interesante eso. Eh, Esto me encanta, ¿sí? ¿Viste? Que es la representación muscular, que usted tiene un mapa de su cuerpo en las cortezas para saber cómo es su cuerpo. ¿Ya? Em, Breve, la zona auditiva, que están ordenados los tonos. Maravilloso, como si usted tuviera un piano, literalmente un piano. El rango, o sea, que el instrumento que da más rango de sonido del piano, adentro de las cortezas, y así puede ordenar los sonidos. ¿Ya? Y lo otro, que este lóbulo también tiene que ver con la memoria. Ahí vamos a ver un poquito más de eso cuando lleguemos a esa parte. Em, y el frontal. ¿Ya? El frontal nos podemos detener porque el aprendizaje es crítico. ¿Ya? El lóbulo frontal tiene una función de integrar. Yo creo que eso es lo más interesante. Mira, le voy a dar un tip del cerebro que viene de la neurociencia básica. Las áreas más posteriores, occipitales, son más básicas, entre comillas, más simples en procesamiento. El sistema sensorial. Y a medida que voy moviéndome hacia frontal, los sistemas se complejizan. Entonces, el área frontal, el lóbulo frontal, es mucho, mucho más complejo en integración de información. Eso de aquí la información está pura y adelante la información se mezcla. Y cuando yo mezclo la información tengo que integrarla. ¿Ya? Cada vez que yo voy a mover una mano, tengo que integrar información de dónde está mi mano, la posición de mis músculos, la posición de las articulaciones y cuánta fuerza voy a ejercer para moverla hasta un punto. Hiper complejo. Y eso pasa a nivel frontal. Lo interesante es que aquí confluye la información que está guardada, que es la información de memoria, con la decisión que me están haciendo tomar, por ejemplo. Toda esa información, lo frontal. ¿Ya? Clásicamente en neuropsicología, para poder probar la función del lóbulo frontal, surge la medición de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, que hoy día son algunas cosas gol estándar en la evaluación neuropsicológica, que, dígase, son predictores del aprendizaje eh, en etapas muy tempranas. El rendimiento de función ejecutiva mide la actividad frontal. Así parten. Hoy entendemos que son funciones específicas, pero interesante. Ojo ahí con las funciones ejecutivas a los que les interesa investigación y educación. ¿Ya? Y el lóbulo frontal tiene dos grandes. Una, el motor, coordina los movimientos, ordena los movimientos, y otro es la prefrontal que tiene que ver con, no lo quiero aburrir con esto, por favor no se meta, pero solamente le quise traer un ejemplo de nombre, no los quiero asustar, no se vayan todavía de la videoconferencia. Eh, bueno, solo quiero mostrarles que este sistema tan complejo recibe información de distintas partes. Por ejemplo, controla la función ejecutiva, funciona el tomar decisiones, la flexibilidad en realizar una tarea, el control conductual, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, todo eso, lóbulo frontal. Pero recibe información del sistema límbico. Retomamos lo que vimos al principio. Cuando nosotros elaboramos una respuesta, que la frontal tiene que ver con elaborar una respuesta, cuando tomamos una decisión, si bien la memoria tiene un peso muy grande, lo que nos ha pasado antes va a codificar lo que nos va a pasar en el futuro, eh, también entra la información que tiene que ver con emociones.
Claro, usted no responde igual frente a una amenaza, frente a una no amenaza. ¿Ya? Eh, para esto, por ejemplo, un ejemplo, no lo traje, pero se lo voy a contar. Lo publicamos hace poco. Eh, Función ejecutiva. Lo más típico es pruebas de memoria de trabajo, de inhibición conductual, que es un gran predictor de la conducta en general, flexibilidad cognitiva, capacidad de cambiar las reglas para poder adaptarse y solucionar bien la situación. Lo que hacíamos es que poníamos a chicos universitarios, segundo o tercer año, realizando una serie de pruebas de función ejecutiva y tenían un rendimiento. Y lo que hacíamos después es que poníamos una persona dentro de la cabina donde estaban solucionando la prueba con un delantal blanco, con un cuaderno y con cara de investigador del año 60. No hacía nada más que estar ahí y vigilar y dar la bienvenida. Y solamente ese hecho, que hubiese una persona vigilando a otra, un estresor entre comillas, bajaba el rendimiento de las pruebas. Pero, bueno, usted dice, eso lo sabemos, yo cuando hacía las pruebas en la universidad me ponía nervioso y me iba mal. Si el profe se ponía al lado a mirar la prueba. Ya, pero el punto es que ¿en qué afecta más? Y lo que encontramos es que las pruebas más automáticas, las tareas más automáticas, afectan muy poco. Pero las pruebas que tienen que ver con integrar información, como las pruebas de flexibilidad cognitiva, que es cambiar una regla respecto a un contexto para solucionar mejor la tarea, son las que se ven más afectadas. ¿Ya? Entonces, eso es súper interesante, quiere decir que por los contextos estresantes, cuando la prueba más compleja requiere que yo integre más información, afecta mucho más. Y otra cosa que es interesante es que, si algunos de ustedes son educadores que están escuchando, no todos los niños se afectan igual. O sea, no todo interfiere igual el sistema emocional. Hay un efecto que se llama el efecto Mateo, no sé si lo conoce. Es que los chicos que les va bien en las pruebas de lápiz y papel prefieren esa a que le hagan la prueba en un juego de computador. Imagínense que usted un día va a hacer la prueba al colegio y se la hace, no sé, en Minecraft, en Roblox. Call of Duty no, pero se lo hacen una prueba y se voy a hablar en matemáticas, aquí le va a poner conceptos matemáticos, que me encanta eso. ¿Quiénes lo hacen mejor? ¿Quiénes suben más su rendimiento? Los chicos que tienen peor rendimiento. Los que les va bien, siempre les va bien. Entonces, los chicos que tienen peor rendimiento son los que suben más. Y eso se ha visto sistemáticamente en las intervenciones de enseñar ciertas cosas a través de métodos no tradicionales, que lo que decíamos nosotros pues como enseño matemáticas, sin números, pero de manera entretenida. Lo que hemos visto es que sistemáticamente, ¿no?, los grupos que mejoran más en proporción son los chicos que les va peor. Eh, claro, usted me decía, sí, pues sí lo sabía, ya, pero ¿cuáles son los contenidos? Y es por eso, es porque hay un sistema más. Tenemos el sistema clásico funcionando y además le agregamos el sistema límbico. El sistema límbico, lo voy a ver brevemente, tiene que ver con las emociones. Y esa emocionalidad hace que me interese. Pero ya, ¿cómo influye eso en la memoria o en el aprendizaje? Cuando el cerebro detecta emociones, dice acá hay algo muy importante que me puede salvar la vida. Entonces activemos una vía porque esto es muy importante saberlo. Y ese mecanismo tan simple hace que reforcemos memoria y que el aprendizaje sea más efectivo, sea más eficiente y más eficaz. ¿Ya? Y bueno, este es el sistema límbico. Por aquí está un amigo que todos conocemos que es el hipocampo. El hipocampo es una zona del cerebro que tiene que ver con la entrada y salida de memoria, o el orden de la memoria. Otra zona es la amígdala. Sé que lo han escuchado alguna vez porque es súper fancy la amígdala y que tiene que ver con el reconocimiento emocional. Y otra zona es el giro cingulado. Es una zona de un nombre también un poco extraño, se llama cíngulo, eh, que es parte de la zona frontal y es la que confluye la información emocional y me ayuda a tomar decisiones. Entonces, aquí les traje un ejemplo a nivel de cerebro, de encéfalo, perdón, de una serie de estructuras que funcionan para un mismo fin, que es el procesamiento de la información emocional. Y aquí le agrego una memoria, o sea, le pongo otra vía de memoria, le pongo otro peso a la toma de decisiones, a las respuestas conductuales, y aquí hay un peso especial de reconocimiento de la emoción. ¿Ya? Por eso es tan importante la emocionalidad en el aprendizaje, porque hay una vía de refuerzo que estamos activando.
¿ya? Entonces, esa teoría la sacamos de los neuros, la anatomía así clásica, vimos cómo funcionaba, claro, y se ajusta a este modelo de aprender porque me gusta, o porque me interesa, o a veces porque es traumático, no es contar aquí el tema del trauma. Piense, hay ciertas cosas donde usted estuvo, repasó, leyó, lo volvió a ver, se lo explicaron y nunca lo aprendió, o muy difícil de aprender. Y hay cosas que le pasaban en la vida que bastó una vez y usted lo aprendió para siempre. Bueno, eso es porque en general el aprendizaje emocional está priorizado en el cerebro. ¿Por qué? Porque nos salva la vida. O sea, es muy importante saber que usted una vez comió algo y era venenoso, o era malo, desagradable. Entonces, con una vez que pase, y ese sistema que está ahí y que funciona muy bien, lo podemos usar para fortalecer el resto de los sistemas. Esa es la explicación básica de por qué aprendo cuando me interesa. Y esa es la explicación básica, es que nos puede ayudar a entender ciertos mecanismos de cómo podemos hacer que el aprendizaje sea entretenido. Yo sé, el tema de todos nosotros profesores, no podemos estar haciendo un show, un stand-up comedy para que sea gracioso lo que entendemos, y esa no es la idea, ¿ya? La idea, básicamente, es que eche a andar otras vías del aprendizaje no tradicional. Por eso la didáctica, por eso lo lúdico, la explicación, porque lo que tengo que hacer es abrir a otras vías. Quizás no necesariamente del sistema de reconocimiento emocional, pero abrir a otras vías. ¿La vía tradicional funciona la memoria por repetición? Sí, sí, también funciona, pero el costo de eso es muy alto. Y lo voy a ver, ¿por qué no es tan efectivo? Lo voy a ver cuando veamos memoria, un poco. Bueno, la amígdala se la había mencionado, que es muy interesante, que responde frente a señales emocionales. Cuando algo me gusta, no me gusta, cuando hay una amenaza, por ejemplo, cuando hay un peligro, todo eso responde la amígdala y le avisa al sistema, oye, acá hay una emergencia. Siempre es como un botón de pánico. Esto está y de repente hay algo que es muy interesante para acá hay algo que puede ser útil en la vida, ¿ya? Y genera un patrón de actividad distinto. Eso hay que probarlo. Tenemos que probarlo a nivel neuro y cuando hay información que tiene emocionalidad o símbolos de emoción o contenido emocional, atribución emocional, cambia el procesamiento del cerebro y ese cambio es útil. Es que no sacamos nada con que usted esté feliz y no aprende nada. O sea, eh, la idea es entender cómo mejoramos los procesos a través de estos mecanismos. Y el hipocampo, que es crítico en aprendizaje, crítico en memoria. Y más que almacenar memoria en el hipocampo, lo que hace es como la puerta a la memoria. Es quien ordena ahí en la bodega, quien sabe dónde está el archivador y que es capaz de ir a buscarlo, ¿ya? Por eso se ha visto los daños en el hipocampo producen drásticos daños en memoria, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, o sea, con tomar nuevas situaciones y guardarlas para usarlas, ¿ya? Ahí vamos a ver que memoria no es tan simple como guardar cosas. Yo le dije, el guardado infinito. Lo que se escribió en el disco duro es un disco duro infinito. Bueno, para uso humano, de vida humana, no se borra el punto donde está, ¿ya? Y eso de cómo se guarda la información y cómo se recupera tiene que ir con otras estrategias que dependen de otras funciones cognitivas, la atención y otras. El hipocampo eh, tiene que ver con la información emocional, con el guardar, el almacenaje de memorias emocionales. Ah, tengo un complemento, si aprendo algo y es interesante y me gusta, voy a tener la memoria tradicional más la memoria emocional junto, potencial. Y como ejemplo tiene que ver con lugares, aprender lo espacial, pero también el sueño REM. Usted sabe que cuando nosotros dormimos, tenemos varias fases de sueño. El sueño tiene una arquitectura bien compleja. Tenemos sueño REM y no REM. En el sueño REM, que se mueven los ojos muy rápido, que se llama REM, no por el grupo, sino por movimiento ocular rápido en inglés, eh, y ese movimiento ocular es porque hay procesamiento cognitivo, o sea, el cerebro está funcionando. ¿Ya? ¿Y qué importa esto en el aprendizaje? Que el sueño es crítico para aprender, crítico porque necesito sueño REM. Cuando usted duerme, parte de todo el sueño de la noche es sueño REM, una parte pequeña. Y en el sueño REM se edita la memoria, se guarda los recuerdos.
se ordenan. Y lo que se ha visto es que los animales, cuando se deprivan de sueño REM, los animales no aprenden. ¿Por qué? Porque una vez que usted está expuesto a la situación y se la aprende, necesita ese conocimiento, lo que hicimos los profes, tiene que sedimentar el conocimiento. Y esa sedimentación es ordenar el conocimiento. Entonces, la consolidación de memoria, que es crítica en el aprendizaje, en parte se da en el sueño REM. ¿Qué quiere decir? Si usted no duerme bien, no aprende. ¿Ve? Ahí le doy un tip desde la neurociencia. Y eso lo descubrimos a través de, estoy hablando como neurocientista, lo descubrimos a través de ver la actividad que se produce en el sueño y a través de estos experimentos de privación de sueño en animales. Se deprivan específicamente de REM y las ratitas se las aprende un laberinto y cuando se deprivan del sueño REM no recuerdan el laberinto los días siguientes. Bueno, aparte todo otro problema que tiene no dormir la deprivación de sueño, pero básicamente esta estructura tan compleja es la que directamente se relaciona con el aprendizaje, pero no es la única, muy importante. Uno no aprende por el hipocampo, aprende por todo el cerebro. ¿Ya? Eh, bueno, breve, tampoco los quiero como confundir, marear mucho con esto, pero lo que decía al principio, hoy día tenemos una serie de técnicas que me permiten ver el cerebro. Las técnicas estructurales, que uno después que saca una foto a la anatomía, ¿ya? Está la tomografía axial, está la resonancia magnética, algunos de ustedes se ha hecho una resonancia o un TAC, ¿ya? No necesariamente el cerebro, sino otra parte del cuerpo. Pero acá hay otras técnicas que me permiten ver el cerebro funcionando. O sea, tengo un sujeto haciendo una tarea y puedo ver qué está pasando en el cerebro. La resonancia magnética funcional, que me permite ver los cambios de actividad metabólica en el cerebro. La tomografía por emisión de positrones también me permite ver qué área del cerebro está funcionando más que otra. Básicamente el principio es estas técnicas. em, Cuando, por ejemplo, un área funciona más en el cerebro, en este caso que estoy viendo el computador y estoy viendo la imagen, están más activas las cortezas visuales que otras cortezas y la auditiva que están escuchando. Y lo que se ve es que esas neuronas, como están más activas, tienen mayor demanda metabólica, o sea, necesitan comer más y respirar más. Y por eso se ve que aumenta el flujo de oxígeno y se aumenta el flujo de glucosa en el cerebro, en algunas zonas. Y estas maquinitas miden el aumento de oxígeno y el aumento de glucosa. ¿Ya? Es como si usted tuviese, no sé, un grupo de trabajadores así, y uno podría decir, mira, ellos requieren más agua y requieren más comida porque están gastando más energía. Entonces, a través del gasto energético, nosotros podemos saber indirectamente qué área del cerebro está funcionando más. Y hay otras técnicas que me permiten ver en directo, a nivel temporal, así a nivel, la actividad neuronal. El electroencefalograma lo que mide son los cambios eléctricos en el cerebro. Las neuronas funcionan como un cable que lleva información, trae información, y estos flujos de informaciones, que son flujos de iones, de movimientos de iones, adentro de la neurona, produce cambios eléctricos. Hay cambio de cargas, es un cambio eléctrico. Y esto genera un campo eléctrico. Y yo puedo medir. Hay ciertas áreas del cerebro que funcionan más, por tanto hay más neuronas funcionando, hay más campo eléctrico, y hay áreas que en relación funcionan menos. Y por tanto hay menos campo eléctrico evaluado, medido. Eh, Eso lo podemos medir. Entonces ponemos ahí como el bebé que está ahí, unos gorritos, ahora hay unos portátiles, maravilloso. De hecho, ahí yo soy la envidia, siempre que hago los talleres en los colegios con los niños, tengo un eje que es muy simple, muy rudimentario, pero logra captar información de un cierta formación del cerebro. Y ese eje portable está conectado a un juego y lo venden, o sea, vale $35 usado si lo compra en eBay. Y un juego Star Wars donde usted entrena la fuerza. Si hay algún fan de Star Wars, ese juego es alucinante. Entonces, hay una interfase, actividad eléctrica del cerebro, conectado a una tablet, y en la tablet hay misiones, de nuevo los fanáticos de Star Wars saben ahí, así como va Dagobah y levanta la nave de Luke, y usted lo que tiene que hacer es concentrarse. Y a medida que se concentra, que para usos de electroencefalograma es la predominancia de cierto tipo de oscilación, que tiene que ver con estar concentrado en algo,
a medida que aumenta ese tipo de oscilación en el cerebro, que es estar concentrado, usted puede mover la nave y levantarla, sacarla del pantano. Eh, Maravilloso, maravilloso, porque hay una interfase actividad cerebral-computador. Esto no ha funcionado mucho, originalmente se creó para los videojuegos o para el juego de consola, dirigirlos con la mente, el sueño. Pero hay mucha actividad solapada, hay muchas cosas que en nuestro cerebro funcionan, entonces eso ha hecho que lo dificulte. Pero lo mide en tiempo real. El electroencefalograma, la ventaja que tiene que tiene una alta resolución temporal y es capaz de ir mostrando los cambios de actividad del cerebro, pero a milisegundos. Las otras técnicas son muy buenas porque me dicen dónde se producen los cambios de actividad, pero no es muy buena en tiempo, se demora porque tengo que esperar que la neurona se active, le dé hambre, saque un poco de glucosa de la sangre y recién ahí lo mido. Entonces, no son exactamente eh, lo mismo, son técnicas que responden a preguntas que son diferentes. ¿Ya? Em, em, entonces, ahora, ya que vimos un poco las cosas generales del cerebro, eh, lo que queremos ver es, bueno, cómo se produce el aprendizaje. Y esa forma que tenemos de aprender no es solamente la memoria, em, sino que también tiene que ver con los contextos, tiene que ver con la capacidad que tenemos para guardar la información y traer la información. ¿Ya? Eso eh, em, no es solamente almacenar. De nuevo, ese es un concepto de memoria que también es un mal mito, que la memoria es un almacén. Y no es necesariamente un almacén, sino que tiene que ver con la capacidad que tenemos de guardar las cosas. Hay una estrategia de guardado, es como cuando usted archiva cosas, hay un archivador específico, ordenado, y lo otro es cómo ir a buscar ese archivador donde está. Entonces, la memoria es transferencia de información entre la que estoy usando y la que está almacenada, ¿ya? Aparte del guardado, como tal. Estoy viendo la hora, sino calculando cómo voy. Yo creo que como unos 35 minutos más vamos a abrir la sesión de preguntas y pueden ir leyendo las del chat y las de la pregunta. Así que las pueden ir dejando ahí. Bueno, el aprendizaje se da por una serie de procesos cognitivos y básicamente se logra cuando la información efectivamente queda almacenada, o sea, llegó a guardarse, cuando esta información se organiza y se localiza en la memoria, eso quiere decir que está ordenadamente guardada, eso en términos funcionales, que por ejemplo queda concatenada a un concepto o queda con un acceso que refiere a una clave determinada, eh, y básicamente tiene que tener un procesamiento ordenado. Ya, si usted quiere decir, bueno, ¿cuál es la clave de tener buena memoria y un mejor aprendizaje? Es que el proceso sea ordenado, ¿no? Eh, y nosotros cuando evaluamos la memoria, lo que evaluamos de nuevo no es el guardado, es la capacidad de poder recuperar esa memoria. Y este cambio, eh, la idea es que este cambio se vaya manteniendo en el tiempo y esta mantención tampoco es gratis, o sea, la mantención necesita un reforzamiento, ¿ya? Y lo que vemos es que cuando el aprendizaje es complejo, por ejemplo, eh, puede disminuirse cómo nosotros accedemos a esa información, de lo que llamamos en memoria como la extinción, ¿ya? Pero interesante, cuando
¿Hay alguna experiencia emocional a la base? Está cruzada por una experiencia emocional. eh, Esto perdura en el tiempo y no se borra. Es como todos esos datos freak que ustedes tienen. O sea, ¿por qué hay información que usted memoriza y que le quedó para siempre y que es absolutamente inútil y la usó una vez en su vida para ganar un juego de trivia o para contarle a los amigos? Eh, entonces, ¿cómo queda esa información ahí? Pero, ¿cómo esa información no se extingue igual que otra? Por ejemplo, ¿por qué muchas de las cosas que estudiamos en la universidad se olvidan? Eh, eh, ¿Por qué esa información no perdura lo que debía durar? Necesariamente tengo que estarla reforzando. ¿Y por qué también hay procesos que no necesitan reforzarlo? Eh, bueno, eso vamos a ver un poco ahora ya que en esta parte. Eh, entonces, el aprendizaje, básicamente, la diferencia que tiene con memoria eh, es que no se modifica la conducta. O sea, por eso nosotros hacemos pruebas. Por eso medimos esto a través de una prueba de conocimiento, porque claro, usted lo puede tener todo en memoria, es como, profe, si me lo estudié todo, pero me fue mal. Bueno, eso es memoria, pero no es aprendizaje. La capacidad de aprendizaje es poder guardar esa herramienta, usar esa herramienta y ojalá optimizar el uso de la herramienta. Eh, entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es el periodo crítico. Bueno, cómo se adquiere el conocimiento, el conocimiento se puede almacenar de una manera efectiva, con qué contenido se ayuda a que este almacenaje sea efectivo y con qué también me ayuda a que yo pueda recuperarlo de manera más óptima. Y también, no quiero profundizar mucho en teoría como de este tipo, pero el proceso cognitivo detrás de la memoria implica atención. Ahí, atención es como la base de muchas cosas. Mm. Y los procesos básicos de memoria son adquirir, mantener en el tiempo, y esa mantención tiene que ser reforzada. Si no se refuerza, se extingue. Pero sabemos lo interesante es que hay ciertos tipos de aprendizaje que no necesitan tanta mantención. Por ejemplo, los recuerdos emocionales. Y otros tipos de memorias que no son, son más simples. Las memorias de procedimiento, más mecánicas. El punto de extinción. Y eso en aprendizaje, en educación, es interesante. Quizás el foco que tenemos que poner es cómo no se extinguen los conocimientos. Por eso, ya los alumnos en la universidad, cuando entran, digo que tienen que estar clase a clase. Si nadie les dice cuánto, yo les digo, "Sí, 10 minutos, 15 minutos de cada materia, todos los días, 5 minutos. Vean lo que ha pasado hoy día. Eso ya está protegiendo de la extinción de la respuesta. Quizás el concepto sigue ahí, ¿eh? El concepto va a seguir ahí, y eso es que la finalidad, por ejemplo, de educación de la universidad o en el colegio, que el concepto de la base está almacenado, lo que se pierde es cómo lo voy a buscar. ¿Cómo se potencia eso? Guardando nuevo conocimiento que hace sentido con el que ya está. Y ese hacer sentido es una recompensa motivacional tremenda. Es como, para eso servía esto. Eso que a veces uno no lo ve estando trabajando, ¿sí? Eso es lo que es de nuevo, es un potente eh, inhibidor de la extinción. ¿Sí? Y para hacer corto el punto es, bueno, voy a volver y mejor, ¿cómo, ¿cómo puedo mantener un recuerdo? ¿Cómo lo puedo almacenar? ¿Cómo puedo guardarlo en un lugar que yo sepa dónde está? Muy interesante. Eso lo descubrimos a través de la neurociencia, ¿ya? Y aquí retomo el tema que les dije al principio. Cada vez que aprendemos algo, se produce un cambio a nivel neural. Y ese cambio a nivel neural es un cambio de una conexión. Puede ser un cambio mínimo de cómo se conecta una neurona con otra, de cómo conversa una neurona con otra. Estamos
optimizando, pero ¿cómo mantengo ese cambio en el tiempo? Bueno, hay un proceso fisiológico, anatomofuncional en la neurona, que me permite mantener cierta conectividad, cierta estimulación facilitada en el tiempo. Eso quiere decir que, un ejemplo, cuando yo escribo en el teclado del computador, tengo una distribución espacial, pero lo que primero busco la letra y la tecleo, ¿ya? En el tiempo, yo voy repitiendo y voy teniendo un mapa muy específico donde está esa tecla, por repetición, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en la letra, voy directamente a ese lugar del mapa y no tengo que estar recorriendo el mapa. Es algo similar lo que pasa. Cuando yo quiero ir a buscar un recuerdo, no puedo activar todo el sistema, sino que tengo que activar el recuerdo preciso. Y para hacer eso, necesito que ese recuerdo, como tal, como grupo de neuronas que es esa sensación o lo que sea, esté potenciado, esté facilitado. Y eso se mantiene en el tiempo. Y aquí surge este concepto del LTP, ¿ya? Premio Nobel del año 2000 de Candel, ahí. Lo estudió en otra cosa, en otro animal. Em, pero este fenómeno, que no es memoria, pero es la base fisiológica celular de la memoria, em, tiene que ver con un cambio en la función, en la conectividad, porque hay un cambio estructural, ¿ya? Y eso se descubrió que pasa a nivel celular con cuando una neurona estimula continuamente otra. Cada vez que la activa, la activa, la activa, la activa, la activa, hasta un punto donde la vuelve a activar y esta ya está activada, ¿ya? Esa se llama sensibilización. Esa sensibilización se mantiene a largo plazo. Y esa es la base de mantener ciertos circuitos específicos para ciertos recuerdos, ¿ya? Entonces eso lo sabemos de la parte neuro. O sea, sabemos que el cerebro tiene esta capacidad. No todo el cerebro tiene capacidad de hacer esto. El hipocampo, mucho. El sistema límbico, también, ¿ya? No todo el cerebro tiene capacidad de hacer LTP. Bueno, volviendo al loop, sí, que nos pasa a nivel de aprendizaje. Entra la información llega a memoria a corto plazo, y el corto plazo la información, la han escuchado ustedes, el working memory, es la información que estamos usando aquí ahora, y esa información se pasa al almacén, que es la memoria a corto plazo, y se recupera cuando yo la quiero ocupar, ¿ya? Me gusta este monito porque lo que tiene es que el working memory es una mesa de trabajo, literalmente, y la otra información está almacenada. Obviamente que también podemos tener todo en memoria a corto plazo, es como la pasada una vez voy a comprar así leche, pan, leche, y de repente se distrae, o qué es lo que era, porque se borra en la memoria a corto plazo. Em, pero lo crítico, el fenómeno crítico aquí es la transferencia entre la memoria a corto y largo plazo. Esa es la base del aprendizaje. ¿Qué capacidad tenemos de recuperar la información y qué información recuperar? Eso es otra cosa. Pero la base neuro es que para todos los procesos de memoria hay ciertas zonas específicas en el cerebro, ¿ya? Yo creo que uno clásico es la memoria a corto plazo que tiene que ver con el lóbulo frontal. Eh, y los otros son almacenes de memoria. Pero todos estos mecanismos tienen distintas zonas en el cerebro que cuando funcionan juntos generan el proceso de memoria. Working memory, o memoria de trabajo, hay algunos autores dicen que es lo mismo, otros no, pero básicamente es la información que yo tengo aquí ahora como para solucionar un problema. Es como cuando usted está armando un Lego y lo pones todas las piezas en la mesa y tiene algunas piezas que está usando. Bueno, working memory sería como las piezas que tiene en la mano, mirando ahí el catálogo para irlas pegando de a uno, para ir viendo. La memoria a corto plazo dura un tiempo limitado, a no ser que usted la mantenga, la mantenga, la mantenga, la esté retroalimentando, pero dura 15, 30 segundos, pues se va. ¿Ya? Por eso a veces usted, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Si eso no se pasa en memoria a largo plazo, se pierde. Esa es una de las teorías del olvido. Si su alumno va a dar la prueba y dice, profe, si yo estudié, bueno, a lo mejor no hubo transferencia de corto a largo plazo, no, no pasó, ¿ya? Y hay distintas tareas en memoria a corto plazo. También eso es importante entender, no es solamente una función. Hay tareas de corto plazo que son espaciales, de mantener la información en espacio.
Hay otra que tiene que ver con las caras, por ejemplo, con mantener en memoria de trabajo una cara. eh, y esos distintos tipos están en distintas partes del cerebro. Son en lo fino distintos tipos de información. Pero eso está básicamente en el lóbulo frontal, ¿no? En la parte prefrontal está memoria. Y em, distintos tipos de memoria, aquí la memoria a largo plazo se divide en el tipo de memoria, en lo que estamos guardando. Está la explícita declarativa, que tiene que ver con lo que usted puede contar, decir, relatar, que es habla de hechos y eventos, y esa principalmente tiene que ver con el lóbulo temporal medial y el hipocampo. La memoria no declarativa, la destreza, la procedural, que tiene que ver con el estriado. El efecto priming es cuando eh, uno, por ejemplo, dice a otra persona, dice blanco, negro, pasto, dime un animal, vaca. Lo que estoy haciendo es que estoy activando ciertos campos semánticos para facilitar una respuesta, que están en memoria, obviamente, que tiene alguna relación. Em, bueno, toda esta memoria implícita no la puedo decir cómo funciona, es como diga, ¿tú cómo andas en bicicleta? ¿O cómo caminas? No sé, lo hago. Los condicionamientos emocionales, los condicionamientos, los reflejos, y también los reflejos, los cambios en las vías reflejas, por ejemplo, cuando usted se le acerca algo a la cara, cierra los ojos, pero puede aprender a que no, puede aprender a controlar esas cosas. Pero también son parte de la memoria que no sé cómo funciona, pero funciona, a diferencia de la memoria declarativa explícita que yo puedo narrarla, contarla, el evento. ¿Sí? Entonces, proceso básico. Codifica, almacena, recobra. Cortezas sensoriales, hipocampo, las zonas de almacén, hipocampo y otras, y recobra. Pero aquí escondido hay otras funciones, que es la función de atención. La atención me ayuda a focalizar los recursos sobre qué voy a codificar y la estrategia a codificar, porque cuando yo almaceno, no almaceno una hoja de cuaderno plana, sino cuando yo estudio y almaceno, también almaceno el patrón de barrido visual cuando yo me leía el cuaderno. No sé si le ha pasado, pero cuando usted lee un cuaderno, o sea, perdón, está haciendo una prueba, dice ya, el combate naval de Iquique, combate naval de Iquique, combate ya. Me preguntan la fecha, ah, ya, me lo sé. Uno mentalmente va al cuaderno, se acuerda dónde la anotó, el color del lápiz pasta, que le borró aquí, el espiral, y en el cuaderno lo va leyendo, así como si fuese una foto. La fecha, el combate naval de Iquique, va a llegar a la fecha y se borra mentalmente. Eso es porque cuando usted estudiaba, cambió la estrategia. Pues cuando cambia la estrategia, dice, el combate naval de Iquique fue en, pero voy a aprender, me lo voy a aprender, y la fecha. Entonces, eso se vuelve un doble costo de estudio, porque estoy dos estrategias atencionales distintas. Y ese cambio es lo que cuesta volver. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, cuando usted le dice a los alumnos, tiene que leer primero, después repasar, es para eso, para tener una estrategia cognitiva, una estrategia atencional para buscar las cosas. ¿Ya? ¿Esa estrategia se adapta? Sí, maravilloso. Cuando usted dice, espérate, voy a ver, voy a buscar la foto mentalmente o voy a insistir en el sonido, me voy a fijar, maravilloso. Pues es una estrategia atencional. O sea, junto con la memoria, usted tiene que tener una estrategia de cómo eso se va a guardar. Mientras mejor sea la estrategia, más ordenada, más clara atencionalmente, más fácil es recobrar. Y aquí siempre ponemos nuestro ejemplo diferente. ¿Qué pasa cuando hay emoción? Eso es automático, está garantizado en el cerebro. Cuando algo tiene emocionalidad, la atención está asegurada. Y el mecanismo atencional está asegurado. Por eso se recobra muy fácil. ¿Ya? Esa es la explicación neuropsicológica de lo que estamos viendo antes, de por qué, en el fondo, la emocionalidad influye en el aprendizaje y lo facilita. ¿Mm? Em, Y de nuevo, todo esto se genera por un cambio en las neuronas. Quiero volver a eso. O sea, cada cosa que nos pasa, cada recuerdo, cuando usted trae un recuerdo, lo usa y lo vuelve a abordar, también hay un cambio. Y entender que con el envejecimiento hay un deterioro de las vidas. Y eso afecta a la memoria. ¿No? Eso hay que mantener el cerebro activo para que ésta se mantenga haciendo ejercicio y se mantengan robustas. Y ya para ir cerrando el tema, bueno, el punto es desde la base neurocientista, ¿cuánto dura la memoria? Porque una cosa es aprender, otra cosa... ¿eh? Y
¿Por qué es más fácil recordar algunas cosas que otras? No sé si vieron esa película, pero hay más. De que hay ciertas memorias que son más difíciles de recordar y otras que son más fáciles de recordar. O sea, volvemos al tema. Si yo le digo, dígame los episodios en su vida que sean los más fáciles de recordar, son los que tienen algún tipo de carga emocional. ¿Ya? Porque nuestro sistema está hecho para eso. Prioriza la información emocional porque nos puede salvar la vida. ¿Mm? Bueno, el resumen del esquema es que, claro, nosotros percibimos los estímulos, los guardamos y los procesamos. Lo que pasa es que la emoción se falta ese filtro atencional. La emoción, como está priorizada en el sistema, eso es lo que les quiero explicar de la priorización, llega a las áreas que tienen que ver con los contenidos emocionales y es reforzado. El sistema límbico funciona a la par que funciona otro sistema. Entonces tenemos un sistema reforzado, ¿ya? Y priorizado. Por eso es tan importante la inclusión de esto. Y no, la emoción no es que usted salga con una cara de risa a una clase, tiene que ver con la motivación. La emoción no es solamente como felicidad y tristeza, sino que la emoción viene del concepto de emocionar, de que se me mueva el cuerpo, de que algo me pase. Es como decir, yo vibro con esto. Claro, si usted no vibra con eso no pasa nada. Pero cuando usted algo le interesa y vibra y le afecta, claro, se transforma en que facilita los procesos de aprendizaje. Miren, no sé si han visto estas películas, no les traje las más terroríficas, pero películas clásicas. Es cuando dice, oh, It, oh, sí me acuerdo de It, y está el laberinto del fauno, esa imagen es terrorífica. Psicosis, tiene que ver psicosis. O sea, estas son imágenes clásicas, pero están tan impregnadas que son tan fáciles de recordar, y usted cada vez que dice, oh, miren las gemelas del Resplandor, y uno empieza, me acuerdo cuando salía, oh, el exorcista. Entonces, traigo recuerdo años, meses, situaciones que son muy fáciles y muy prístinas a memoria. ¿Por qué? Porque tienen un contenido emocional, ¿ya? Ahora, lo negativo, las emociones negativas, ¿son útiles en memoria? Sí. ¿Optimizan el aprendizaje? Para algunas cosas. Eso, también el punto del uso de la emoción no es que usted va a poner una ecuación de segundo grado y le ponga la cara de una de estas horrendas y el sujeto lo va a saber más. No, no. Llama la atención, pero el proceso no está concatenado a el fenómeno emocional. Por eso lo importante es que la emoción se transforme en motivación, que lo emocional, que puede ser muy simple, esté concatenado, esté unido, esté impregnado en la estrategia de guardado. Si no, es como una etiqueta, es como una estrellita, ¿sí? Es solamente una etiqueta aparte. Bueno, ¿y cómo se facilita? A nivel de vías, vemos que decía antes, hay una vía que procesa la información que tiene contenido emocional para ver si hay algo que amenaza, y otra vía que analiza la información visual, por ejemplo, tradicional. Y estas dos vías confluyen aquí a nivel frontal, ¿ya? Y estoy mezclando dos vías funcionando, o sea que cada vez que hay algo interesante emocionalmente, o yo detecto emocionalidad, o me hace sentido, me gusta, tengo varias vías funcionando. Si bien este es el mejor ejemplo, eh, esto también puede usarse con otras vías, no necesariamente el emocional, pero por ejemplo el refuerzo de otros sistemas sensoriales. O sea, mientras más vías están funcionando, más probabilidades tengo que sea una mejor estrategia de guardado y de evocación. Aquí es raro, el cerebro no funciona con que, no, es que esto mucha información se colapsa. No, no, no. Si la información es congruente para lograr una meta, el cerebro funciona mejor. ¿Ya? No tenemos un funcionamiento aquí serial, sino que funciona en paralelo. Entonces, mientras más canales están en lo mismo, funciona mejor. Por eso, eh, estas vías como de apoyo a la matemática, aprendizaje, en algunos colegios, los niños pequeños lo usan en cuenta. Yo creo que lo más efectivo, mi hijo, lo doy en moneda, porque eso les trae una recompensa literal de la vida. Eh, Ayuda, claro, porque aparte del número, tengo la cantidad, tengo una torre. El ábaco, por ejemplo, sabe que es un excelente precursor de aprendizaje matemático, porque no es solamente en las cuentas, sino que unidades, magnitudes, todo eso. Entonces, lo que estoy haciendo es reforzando una vía que sería la visual con vías que son sensoriales. Ahí vuelvo al tema original, por eso mismo esto es la sensorialidad. Porque mientras más vías funcionan, más estoy ayudando al recuerdo. Por eso es tan importante la didáctica.
Y claro, aquí tenemos esta vía que nos salva la vida, que tiene que ver con el reconocimiento emocional, pero esa vía está priorizada. Y cuando esa vía es consistente con la otra, se ayudan. Tomamos decisiones más rápido y mejor. Claro, a veces no, a veces se contrastan. Y eso produce también como más esfuerzo cognitivo. ¿Ya? Y no puedo no dejar de decir esto, que en el fondo, claro, el miedo de poner aprendizaje, tengamos una distancia, ¿ya? El miedo no es favorable para el aprendizaje general, es favorable para el aprendizaje particular, específico, ¿ya? Eh, el miedo intenso favorece el aprendizaje, por supuesto, el trauma, pero aquí hay ciertas cosas que hace el sistema. Si usted, ojalá que no, pero ha estado en situación de peligro alguna vez, va a recordar que la estrategia del sistema es focalizarse en un sistema sensorial y darle la mayor cantidad de resolución a ese sistema. Eso es una estrategia. Eso quiere decir que si usted tuvo un accidente de auto, el sistema visual estaba full y el resto de los sistemas no. Es como las películas, cuando hay un accidente de auto, como que pasa el tiempo más lento, visual, y no se escucha nada, así como que todo queda en silencio. Eso es lo que hace su cerebro. Lleva todos los esfuerzos a un sistema para poder ser mucho más detallado en eso y tomar una decisión rápida. ¿Ya? De hecho, el tiempo se vuelve más extenso. Entonces, nos fomentan los procesos cognitivos integrativos, ¿ya? Y lo toma como un recuerdo aislado. Eso es un punto, porque no puedo estar afectando al otro cada vez que hay un recuerdo negativo. Entonces, de nuevo, ¿esto es útil para la sobrevida? Sí, pero no es útil para la vida. Y entonces, pensando en eso, la memoria emocional, tengo una memoria que se guarda en la amígdala, más la memoria que está mediada por el hipocampo en el corteza. O sea, tengo un refuerzo. Eso es lo importante de las emociones de aprendizaje. Las memorias emocionales son mucho más robustas, eso quiere decir que son más simples, pero son más efectivas, ¿ya? Por eso la combinación es lo ideal. Y vimos que teníamos sistemas segregados. O sea, hay un sistema que funciona para la memoria emocional y otro para la memoria tradicional, y si esos sistemas funcionan de manera colaborativa, se produce una sinergia, se potencia, ¿ya? Y lo otro es que las emociones siempre focalizan los recursos atencionales, ¿ya? Em, ¿Se acuerda cuando aprendió a andar en bicicleta, cuando le enseñó a andar a alguien en bicicleta? El abuelito, así, mi abuelito me enseñó a andar en bicicleta, y siempre me acuerdo de esa vez, que no me caí, fue la primera, le saqué las rueditas. eh, y uno siempre se queda con esos recuerdos que son prístinos, son fáciles de acceder, son muy limpios en el sentido de poder verlos, que se nos representa a nivel visual, auditivo, ¿ya? Ojalá nos pasara eso con las cosas que vemos en la universidad. O sea, y ojalá en cálculo 2 hubiera hecho eso, que se me aparece en la, como decía el profesor, arte de integrar. No pasa, ¿ya? Eh, y muy importante, la memoria va, ya que vemos emocionalidad, va a depender del grado de activación y de la valencia también de la emoción, ¿no? Eh, y que obviamente esto no significa que nos vamos a vestir de payasos, así como IT. Y le digo, nada, esto me refiero para que los alumnos aprendan, sino que tiene que ver cómo incorporamos los contenidos emocionales que hacen interesantes las cosas en el aprendizaje. Un punto de esto es el aprendizaje mediado por juego. Yo creo que los chicos, cuando usted le pregunta, oye, ¿cómo opera tal cosa en matemática? ¿Cómo una suma, una resta? No saben. Pero cuando usted le dice, oye, en el juego, ¿cuánto lleva y cuánto necesita conseguir? Y se conocen el Roblox. Pero Roblox es súper bueno para matemáticas y para cantidades, porque enseña magnitudes, enseña probabilidades, que son la escasez de cosas. Entonces, aprender matemáticas ahí es maravilloso. Claro, pero hay que mediarlo. Y ese yo sé que es un doble requerimiento para todo, ¿ya? Pero la base neuro está. O sea, cada vez que usted hace eso, está activando el sistema que refuerza y lo mantiene mejor en memoria y es más fácil también evocarlo, ¿ya? Entonces, mejor estrategia de guardado, mejor recuperación. Esas son unas cosas que les quiero dejar hoy, como pensando en memoria, aparte que usted cree que es un almacén, pero aquí en la estrategia de guardado, de cómo se deposita en memoria y cómo eso se recupera, ¿ya? Y eso, alcanzo justo, bueno, antes que hagamos la sesión de preguntas, que es como 5 minutos, 10 minutos, eh, quiero mostrarles un experimento que es súper simple. Eh, Volviendo a Mu, claro, cuando yo veo esta obra me acuerdo y me voy a acordar para siempre los colores, la sensación que se daba, ¿ya? Eh,
Y ya vimos que eso se refuerza porque hay una vía más que está activa. Y volviendo ahí, bueno, la emoción y la atención. La atención es crítica en el aprendizaje, es la capacidad de guardar, de tomar información. ¿Ya? La atención es limitada, y ahí está el punto, es limitada. Usted tiene que competir con el celular, con el videojuego, con el libro interesante a veces, que no es de la materia. ¿Y cómo se compite con eso? Con la emoción. La emoción hace que la atención se focalice a través de distintas redes del cerebro, ya la que ejecuta la acción, la que está vigilando y la que mantiene enganchado la tarea. Muy importante la enganche, que es la que me permite mantenerme en insistir en la estrategia de recoger ese recuerdo. Vimos esto, ¿cierto? Que hay un estímulo con carga emocional que se salta este filtro tradicional y por eso la atención está facilitada cuando hay emoción. Cuando los estímulos son salientes, decimos son bottom-up. ¿Ya? ¿Y qué técnica ocupamos acá? Solo para dar ejemplo. Ocupamos actividad eléctrica del cerebro, vimos los cambios que se producen cuando los chicos o los adultos solucionan una prueba y el tiempo de reacción. O sea, qué tan rápido en responder y qué tan preciso es en responder. Mientras más compleja la tarea, vemos que se demora más en responder. Puede responder mejor o peor, en general las respuestas correctas son menores cuando es más difícil, pero también podemos descontar cuando alguien está haciendo así de manera impulsiva, cuando los tiempos de reacción son muy rápidos y la respuesta es mala. Entonces, eso nos puede decir. Y en el electroencefalograma podemos ver la cantidad de actividad, la cantidad de neuronas que están ahí funcionando para solucionar la tarea, el costo cognitivo, la demanda de recursos. Entonces, ¿cómo ponemos atención? ¿Cómo mejoramos? Es una película de terror para pollos, horrenda. La vida del pollo sí que está terrorífica. Eh, lo que hicimos es algo muy simple. Primero tenemos que probar qué hace la emoción en el cerebro. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, si esto nos facilita, activa, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo atrae la atención la emoción? Entonces, hicimos una tarea muy simple, donde en una pantalla en un computador se mostraban caras, arriba o abajo, y la persona tenía que decir si la imagen salió arriba o la imagen salió abajo del monitor. ¿Ya? Y lo otro interesante es que las caras eran diferentes. O sea, habían caras con emoción positiva, negativa y con otros mirándose arriba o hacia abajo. Entonces, la tarea no depende de la cara, depende de si sale arriba o abajo, una tarea atencional simple, la más simple. Sale arriba, aprieta arriba y sale abajo, aprieta abajo. Y salían caras de distintos tipos. Usamos distintos tipos de caras, ¿ya? Y lo que encontramos es esto. La precisión es más o menos lo mismo, eh, pero cuando aparece una cara con emoción, los sujetos responden antes. Ah, entonces está demostrando que hay una vía rápida que está ahí colaborando con la otra y cuando son las dos juntas, resuelve más rápido. Ya, tenemos la evidencia que atencionalmente son más llamativas, sin cambiar, el sujeto no se distrae, sino colabora con la tarea. O sea, sabemos que cuando en este tipo de tarea de reconocimiento yo le pongo atención, o sea, la atención ahí ayuda al reconocimiento, mejora los tiempos de reacción y mantienen, porque son accuracy muy altos, o sea, la precisión es muy alta, que son pruebas fáciles. Eh, bueno, y esto en cosas más complejas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo influye esta velocidad de la reacción? Que vimos que el sujeto responde más rápido, se ve la amplitud del cerebro, se ve que es más temprano el reconocimiento visual, o sea, se facilita el reconocimiento visual por el contenido emocional de las caras. ¿Cómo eso afecta otras cosas, como por ejemplo tomar decisiones y reconocer emociones en el otro? ¿Ya? Y aquí usamos un experimento relativamente simple. Ocupamos un contexto, una foto de situaciones buenas y malas, y después pusimos una cara y le decíamos al sujeto, digo, diga si esta cara
es empática con la situación, es congruente con la situación. O sea, si usted ve una imagen de una plaza, chicos jugando, y pone una cara de una persona, sí, es congruente, es feliz. ¿Ya? Teníamos situaciones, por ejemplo, de pobreza, ahí extrema, y poníamos una cara feliz, no es congruente, para ver la complejidad. Y lo que encontramos, no, por favor, no se asusten, no sale corriendo todavía, que nos quedan las preguntas. Eh, Esto que ven acá es la actividad del cerebro en una parte, que es una parte aquí posterior, una parte media y una parte anterior. Por eso hay 37, estos son 3 puntos del cerebro específicos. Y lo que vemos es cómo fluctúa la actividad eléctrica, la actividad neural, después de que toman la decisión de la cara. Y lo que encontramos es que hay una diferencia entre las situaciones que son incongruentes y las congruentes. Claro, si usted ve que están todos felices en una plaza, una familia jugando y una persona enojada, no es congruente ahí. Pero cuando tiene una situación negativa y ve a una persona reírse, no entiende eso. Le cuesta más procesarlo. Si bien la tarea es simple, tiene que decir sí o no, hay un mayor costo asociado. Y lo que encontramos ahora es que este costo tiene que ver con las situaciones negativas. Entonces, en situaciones negativas me cuesta mucho más procesar una tarea que es muy simple, que es decir sí o no. Es como que usted le pregunte, 1 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, ¿sí o no? Congruente y incongruente. Pero dependiendo el ambiente emocional, hay una diferencia respecto a la demanda de recursos. Entonces la gente se demora más en responder, lo hace igual, ¿eh? Bien, dice cuando es congruente e incongruente cuando es tal, pero cuando hay contextos negativos, se demora más y ahí hay otra cosa. Si se fijan, este cerrito que está aquí, esta montañita, es mayor en las condiciones donde hay un contexto negativo. Y eso es porque produce mayor costo. Al sujeto le cuesta más neuronalmente tomar una decisión. Ya. ¿Y esto qué importa para el aprendizaje? Mucho, porque el aprendizaje en contextos negativos se vuelve un conflicto del cerebro donde está detectando que para una situación de amenaza y esa situación de amenaza yo necesito resolverla. No me voy a enfocar en esto, otro. Entonces, las tareas muy simples en contextos negativos se vuelven difíciles. Difíciles en costo. ¿Ya? Por tanto, no, bueno, ¿qué prueba? Lo obvio, que en contexto negativo emocionalmente, es más difícil tomar decisiones y hay un mayor costo. Mayor costo, mayor error, porque es más errático el proceso y mayor errático también cuesta menos aprender. ¿Ya? Bien, yo creo que aquí la conclusión, que justo me queda un minuto, sí, y es justo. Bueno, ¿qué es lo que vimos ahora? Que sabemos que el reconocimiento emocional se basa en una actividad diferencial. Y las vías de procesamiento emocional están priorizadas en el sistema. Muy importante. Requerimos muchas vías activas para un proceso. Y a nivel neurocognitivo, el reconocimiento emocional genera cambios en cómo se procesa la información. Y esos cambios afectan tempranamente a la memoria, tempranamente en el procesamiento. Por tanto, tengo dos vías funcionando que se afectan entre sí y además se potencian. ¿Ya? La emoción siempre es parte del proceso cognitivo. No sabemos cómo funcionamos sin emociones. Eso es un punto. O sea, nada que está lleno de emociones, pero sí es importante entender que es parte del proceso y tenemos que usarlo para bien, para aprender. Muy bien. Así que dejamos ahora instancia para las preguntas. Terminé justo, si viste. Sí, perfecto. Muchas gracias, Francisco, por compartir con nosotros, ¿cierto?, la importancia del rol de las emociones en el aprendizaje y en procesos que hay detrás como la atención, ¿cierto? La memoria, entre otros. Muy interesante y estaba muy concentrada. Te agradezco, de verdad, la exposición, Francisco. Y tenemos algunas preguntas en el chat. Hay unas que están desde muy tempranito. La primera está desde las 9:30, prox. Así que, buenos días, Ah, profesor, te dicen, Fernanda, y dice, ¿hay diferencias entre el nivel de declive entre personas que han tenido mayor y menor nivel de formación académica? buena pregunta. Eh, sí, hay diferencias, pero las diferencias se minimizan respecto a los factores protectores de actividad, de mantenerse en actividad intelectual. ¿Ya? Em, O sea, tengo una persona que tiene, no sé, 12 años de aprendizaje universitario, pasa por la universidad, y una persona que tiene, no sé, 1 año de especialización, de especialización técnica, ¿se mantiene el tiempo y se mantiene activa? Sí, ese es el factor protector.
Y lo otro que es importante son los hábitos. Yo no lo dije, pero siempre es crítico y aparecen, son los hábitos de comer, de dormir, de leer, de jugar. Ese tipo de hábitos son críticos. ¿Ya? Entonces, una persona podría tener, por ejemplo, bajo acceso a educación, pero tienen hábitos, y eso también es un factor protector. Hábitos de hacer cosas, de mantenerse haciendo cosas. Entonces, si bien yo creo que la pregunta va por la intensidad de la demanda intelectual, sí, pero tiene un cambio en la vida, pero aquí lo primordial es mantenerse en actividad compleja. La idea es como estar explotando distintos sistemas sensoriales. Y eso un poco nos pasa en el colegio, en la universidad, donde tengo que leer distintas cosas o estudiar distintas cosas, y eso después en la vida como que uno se va centrando en una tarea. Entonces, la diversidad y la intensidad son dos fenómenos que juegan ahí para la protección. Perfecto, muchas gracias, Francisco. La siguiente pregunta nos dice, que también es de tempranito, 9:40. ¿Los juegos igualmente ayudan a la conectividad y activación de todas las edades o mayormente a los adultos mayores? Muy buena pregunta. Todas las edades. Yo creo que el juego es la forma de aprender, o sea, naturalmente los animales aprenden por juego, por la motivación, pero en todas las edades del juego. Eh, Piense que una actividad que cruza todas las generaciones es un abuelo jugando con su nieto o bisnieto. Y en los dos se produce un enriquecimiento. Entonces, juego, yo creo que es un punto. En Chile hay gente que estudia juego, está Ricardo en la Católica y otro, y han visto que es un factor crítico, tanto en el aprendizaje y otro que se me olvida un poquito, en la medición. Uno puede evaluar a través de juegos. Muchas gracias, Francisco. Tenemos más preguntas, ¿ah? Miriam pregunta también, ¿por qué hoy en día se puede observar más estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿O es por mayor investigación y siempre fue así? Trabajo en una escuela inclusiva, recibimos muchos estudiantes en los meses de junio y agosto por el CIMSE. Prueba estresante, pone entre paréntesis. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, eso los que han trabajado en sistema educacional, todos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Por qué hay más niños T ahora? ¿Por qué hay más niños TDAH ahora? Bueno, uno es por las especificaciones que hoy existen y tiene que ver con muchas veces con los criterios para los colegios, criterios de subvención y otras cosas. Todos lo sabemos. Y lo otro es que el sistema es más estresante. O sea, hay menos cosas que hacer y menos distractores. Piensen hoy en día, un chico puede tomar un celular y estar el juego de su vida y es feliz. Antes había que aburrirse nomás. Entonces, en ese aburrimiento que los chicos tienen que tener, está bien que jueguen, pero necesitan un tiempo de aburrimiento. O sea, el cerebro tiene que buscar otras cosas de fuentes de motivación y buscar cosas que hacer, crear. Entonces, también yo digo que tiene que ver un poco en el contexto con las fuentes de distracción. eh, Aparte de lo estresante del medio. O sea, papás más estresados, mayor necesidad de que los papás trabajan, los que tenemos hijos chicos, ¿cierto? Sí, Lo eh, vivimos. ¿cierto? No puedo estar todo el tiempo con ellos. O sea, esa demanda del sistema de estar trabajando, no, de hacer cosas, por ejemplo, a mayor demanda, tiene que ver con un poco las dinámicas familiares. Yo creo que, mira, esa pregunta es muy interesante con lo que pasó en pandemia. En pandemia hubo cambios, patologías que se redujeron, otras que patologías psicológicas aumentaron tremendamente, y eso aumenta el estrés. Y ese estrés repercute en las relaciones familiares, de que el papá, no, estoy cansado, no puedo jugar hoy día. Esas cosas son tan chiquititas, pero empieza a pasar eso, y las necesidades, cada especial en este caso, son trastornos específicos de aprendizaje, son TEL y otras cosas, que se ven porque muchas veces los colegios son altamente demandantes. ¿Ya? Y los colegios, antes los chicos iban saltando de colegio hasta que caían en un colegio más inclusivo, pero no eran colegios que estén enfocados en necesidades especiales. Hoy sí tenemos esto y como está más reglamentado, más visorio, pero antes estos chicos también se perdían. Eso también hay que ver la parte buena del sistema. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Francisco. Pasamos a la siguiente pregunta. Pilar nos dice, a nivel de evaluaciones, ¿tienes alguna sugerencia para facilitarlas entendiendo que el estrés está frecuentemente muy presente? Sí. Algo eso es algo que he participado en estudios, de hecho, como les contaba, ese estrés que basta que el profesor te ponga al lado una prueba para que puedas bajar rendimiento. No lo vivimos, pero hay que probarlo, ¿no? Eh, Mira, uno de los consejos a nivel como más neuro es evitar la incertidumbre. Son cosas súper simples. Cuando tú vas con incertidumbre a un momento de evaluación, eso genera gatillo de estrés, ¿ya? Porque el sistema está en alerta, se pone en defensa. Entonces, ¿cómo se evita la incertidumbre? Sabiendo cómo hacen la prueba, haciendo preguntas tipo antes. O sea,
que el instrumento no sea un problema. Eso es súper simple, lo podemos hacer todo. Y lo otro, que ya son la parte didáctica, ¿no? Bueno, nosotros en psicología, por ejemplo, todo lo que son los estudios de casos, de verdad yo creo que nos ha permitido facilitar nosotros saber cómo los chicos integran la información y también investigar las formas de preguntar. Ahora, tiene que ver un poco la forma que tenemos de hacer las preguntas e incluir preguntas de integración. ¿Ya? Eso siempre nos dicen ahí en la facultad, que nosotros nos fijamos mucho en cómo hacer las pruebas y los cursos. Siempre todo lo que tiene que ver con integración es una cosa que tienen que ir en los cursos. Memoria, sí, entendemos que hay ciertas cosas que son memoria, pero hay que dejar que los chicos, ellos expliquen por qué. Muchas veces uno no tiene tanto el espacio de la prueba y dice, explícame algo simple. ¿Ya? Eso es súper potente en educación. Explícame un fenómeno muy simple, con tus propias palabras, no me va a poner pesado para el autor, sino pero explícame tú y cómo eso lo traduce a algo. Entonces, esa concatenación de entender un proceso más cómo eso repercute, eso es muy potente a nivel de motivación, ¿ya? Y eso genera que el chico, bueno, esto es lo que yo estoy pensando, es lo que yo se imagina, o sea, juegue con ese factor de flexibilidad cognitiva. ¿Mm? Gracias, Francisco. Gracias por la sugerencia. También, Natalie nos pregunta, imagino que los sujetos evaluados son neurotípicos. ¿Las vías de procesamiento de la información presentaría una conectividad diferente con una persona con déficit atencional? Ah, buena pregunta. Sí. Los que tenemos trastorno atencional, nuestro cerebro funciona distinto. Pero, debo decirlo en defensa, nosotros adquirimos un mecanismo, compensatorio a eso y funcionamos normal. O sea, el trastorno atencional no impide un desempeño normal de la vida. Nos cuesta a veces para algunas cosas, para otras cosas es magnífico, eh, pero en el fondo hay estrategias compensatorias. Sí, lo hemos probado en chicos con trastorno atencional. Nosotros lo hemos probado. Esta misma prueba que le decía, como esta atención simple, lo he hecho en pacientes con depresión mayor, unas tesis de hecho de la misma universidad, lo he hecho con pacientes con esquizofrenia crónicos en el Horowitz también. Y claro, lo que vemos es que si no son pacientes neurotípicos, se producen en algunos casos algunas desviaciones, pero en otros no, no tanto. ¿Ya? Así que, pero también el momento psicológico afecta, eso es súper importante. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Teniendo claro, Valentina, teniendo claro que el aprendizaje requiere de activación emocional en nuestros estudiantes, ¿cuál es la proyección de lo que debe ser la enseñanza en las escuelas teniendo en cuenta la estimulación que generan los medios digitales hoy versus lo poco estimulante que puede ser una clase con un docente en una sala con contenido que a veces no logra emocionar a nuestros jóvenes o incluso a los niños? Nos tomamos todo en sala, o sea, yo a veces veo a mis alumnos así en el celular, claro, pues si un video corto de 2, 3 segundos, entretenido, es más fácil que yo. Además que a mí no me pueden hacer así, pues. Eso es una de las cosas, que es la disponibilidad de la información, ¿ya? No necesariamente el Instagram o el TikTok o todo esto son más entretenidos. Lo que pasa es que yo lo puedo pasar y puedo buscar contenido que sea entretenido. Y los algoritmos inteligentes hacen que busquen cosas que yo prefiero. Eso no lo hacemos en el colegio. Es como, ya, a todos les gusta a usted las integrales. Ah, este semestre vamos a hacer solamente integrales. No, o sea, olvídate, eso no pasa. Sí, pues eso es un problema, es cómo competimos con eso, ¿ya? Una de las cosas que hace que podemos competir es que estos sistemas como de pantalla, siempre nosotros decimos, son sistemas contemplativos, donde tú te sientas y te llenas de cosas. Y no son sistemas interactivos. ¿Ya? Los que trabajan en plataformas digitales, si hay alguno acá, sabemos que hoy en día las pantallas se han transformado en algo contemplativo, cuando originalmente dijimos que esto es interactivo, y no es interactivo. Interactivo hacer con el dedo no es así. ¿Ya? Mm. Eh, entonces, una de las cosas que podemos hacer en la clase es que las clases sean interactivas. Mira, yo sé que no sé, no puedes competir con un Instagram. Yo sé que hay colegas míos que hacen Instagram y ponen los videos y hacen cápsulas, como que yo soy de escuela antigua, no me resulta. Soy entretenido así, pero en cápsulas algo pésimo. Eh, entonces, una de las cosas es eso, es generar interacción. O sea, ¿qué no tiene el medio? Y que el sistema viene hecho, es decir, como ahí nos volvemos a la neurociencia básica, po. Nosotros los humanos estamos hechos para convivir con otros, discutir con otros, interaccionar con otros, y eso no te lo da el tablet. Entonces, el sistema detecta que esto es importante en la comunicación y lo que hace es que si tú le pones interacción y le pones comunicación y le pones debate, el sistema engancha solo, porque viene hecho para eso, para conectarnos con otros.
Gracias, Francisco. Y tenemos la última pregunta, que es una pregunta más específica, y dice, el método COPIS para el aprendizaje de las matemáticas, más conocido como método Singapur, ¿cierto? Que sostiene la idea de transitar entre representaciones concretas, luego pictóricas y finalmente simbólicas. ¿Hasta qué punto con la edad será pertinente separar en etapas estas formas de representar las matemáticas Me encanta la para pregunta. aprenderla? Me ¿Ah? encanta. Me Te encanta esa encanta. pregunta, porque respeta los ciclos de desarrollo y a veces esto en general nunca respeta mucho el desarrollo. Recuerden que en el desarrollo las funciones cognitivas en general se evolucionan, se despliegan de manera asimétrica, o sea, de manera heterogénea. Eso quiere decir que un niño pequeño, si usted tiene niños de 4, 5 hasta 6 años y juegan Memorize, le ganan. Haga un puzzle con ellos, le ganan, porque ellos tienen mejor working memory que nosotros. El problema es que ellos tienen mal memoria de otra transferencia. Entonces, están ahí y de repente, oh, y se olvidan del Memorize, pero cuando están ahí, le ganan. Y eso es porque se van produciendo compensaciones, pero el sistema no evoluciona a nivel de desarrollo, van todas las funciones por igual. Eso es una imagen súper medieval de los humanos que están en escala y que empiezan a desplegarse. Eso no es así. Entonces, hay ciertos métodos que respetan la etapa del desarrollo, ¿ya? Este método sí en algún sentido, ¿ya? Por eso no se pueden forzar. Y eso también tiene que ver con los contextos. O sea, los chicos allá adquieren numeracia antes que acá porque enseñan otros precursores, ¿ya? O sea, no es lo mismo una educación tradicional que una educación alternativa. Hay un punto donde logra ponerlo uno, si alguno es profesor, ha trabajado en colegios más alternativos, otras metodologías Montessori, por ejemplo, cuando llegan a los ciclos normales, cuesta enganchar, pero lo hacen. Eso quiere decir que hay distinta diversidad. Pero lo importante es ir respetando eso. Y tampoco saben que, claro, el problema es que no hay mucho conocimiento de qué funciones van antes y qué funciones van después, o cómo se produce el andamiaje, como decimos en psicología, de una función con otra. A lo mejor es necesario que una función esté desarrollada primero que otra, pero en el fondo es cómo la explotamos. Sí, de ese método hay cosas que son muy interesantes que tienen que ver con ese algo que son las magnitudes. Porque a nivel de nosotros que hoy en día lo que queremos hacer son precursores de matemáticas, no matemáticas en sí. O sea, de pequeño a los chicos tengo que enseñarles precursores de. Esos están vistos que son más fáciles atencionalmente, son más fáciles de memoria de trabajo y son más fáciles de solucionar. Pero ¿qué es un precursor de matemáticas? Bueno, un volumen, una distancia. Hay unas chicas que investigan creo que en Inglaterra, que tiene unos papers muy interesantes, enseñan matemática con marionetas. ¿Qué tiene que ver una marioneta con la matemática? El hilito marca la magnitud de la distancia y con eso enseñan numeración. Y otra cosa, la música, por ejemplo, saben que los chicos que estudian música de temprano es un factor que ayuda, un factor predictor de aprendizaje matemático, capacidad matemática y capacidad lingüística. Y es porque están aprendiendo un método de lectoescritura más, es como aprender un idioma antes, ¿ya? Pero aprenden magnitudes. Y por último, eso, si has trabajado, tú trabajas en desarrollo o en niños pequeños, piensa que el mejor factor predictor de aprendizaje matemático es la velocidad de denominación, po. O sea, cuéntame el 1 al 10, el 1 lo más rápido sin equivocarse, ingeniero, listo. Ingeniero NASA, listo. Y el lenguaje también, en la velocidad de denominación. Dice, ¿esto qué es? Pum. Mientras más rápido lo diga y más preciso, quiere decir que los chicos tienen mejor predicción de rendimiento universitario. Entonces, ahí decimos, ya, bueno, ¿qué estamos midiendo? ¿Estamos midiendo la rapidez para decirlo o memoria de trabajo, o la capacidad de evocar, o la capacidad de atención? Eso es lo que estamos investigando hoy en día. Súper. Gracias, Francisco. Agradecemos nuevamente por la exposición de hoy, por acompañarnos hoy día, un día sábado, ¿cierto? Pero por mantenernos siempre atentos. Digo, eso es una Gracias. gran gracia. Así que muchas gracias. Agradecemos también a todos nuestros asistentes que nos acompañaron hoy. Agradecemos también sus preguntas, muy interesantes todas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Están todos invitados a los próximos coloquios de nuestro Magíster en Psicología Educacional. Muchas gracias a todos. Que tengan buena mañana. Gracias, Estamos Francisco. Gracias a todos también. Chao.